manera. Aparte, ¿a quién le voy a heredar el poder? Pues a mi hermano, pues a mi hijo. Es lo que no se puede creer. Y Venezuela una vez más lo demuestra. Por si hiciera falta en la época actual, tenemos ya una vez más el ejemplo. Venezuela ya es una dictadura. No hay manera en que sobreviva el socialismo imponiéndose a la gente en una democracia, porque ya los hubieran rechazado en las urnas desde hace muchísimo tiempo. Y la superioridad económica queda manifiesta en el siglo XX debido al avance tecnológico. A lo que se refería Javier de la Revolución Industrial, ya estaba a todo lo que daba en siglo XIX, pero no eran resultados tan espectaculares. Yo supongo que Marx no llegó a verlo. Pues sí, se acaban de celebrar los 200 años de su nacimiento. Y que en ese sentido pues le pasó de noche lo que estaba ocurriendo a su alrededor en pleno Londres, mientras él estaba en la biblioteca del Museo Británico escribiendo todo lo que estaba pasando a su alrededor en la industria. Es lo que yo supongo que estaba un poco sucediendo. Y se le escapa lo que ya ve Schumpeter en el siglo XX. El proceso de creación y destrucción constante. Ese gran proceso del capitalismo, Schumpeter lo ve con toda la claridad. Y entonces ya la superioridad del capitalismo queda claramente manifiesta. Como decía Javier, es que estamos en la era más próspera de toda la humanidad. Nunca se había visto algo así. Todavía hay ignorancia, todavía hay pobreza, todavía hay enfermedad y bastante, pero nada comparado con lo que había. Y vamos en la dirección correcta, mientras que nos dejen avanzar, por supuesto, pero vamos en esa dirección correcta. Entonces, realmente la superioridad del capitalismo es manifiesta. Entonces, ¿por qué la gente lo rechaza? A mí me asombra reiteradamente entre jóvenes, entre viejos, más viejos que jóvenes, debo decirlo. Los jóvenes son mucho más abiertos, por lo que yo he notado. Pero ¿por qué tanta gente rechaza el capitalismo? ¿Por qué? Porque traemos ese instinto. Yo lo traje mucho más de lo que temo confesarlo, pero ese instinto de, no, pues de la igualdad, de que hay que buscar lo justo, de que hay que evitar los excesos, y entonces empezamos con el problema de definir qué es justo. Por supuesto que en estos tiempos, menos en los actuales, nadie va a atreverse a decir que está en contra de la libertad. Nadie. Ahora sí todo el mundo está en favor de la libertad, pero entonces empezamos con la libertad con adjetivos. Eso es lo que la gente ahora trae, la libertad con adjetivos. Entonces, por ejemplo, redistribuir la riqueza para que sea justa. Libre comercio, sí, pero justo. Libre comercio, sí, no estoy contra el libre comercio, nada más que sea justo. Ese es Donald Trump, por cierto. Si quieres desprestigiar esa idea todavía más, que qué bueno, la está desprestigiando todavía más. El agente naranja está espléndido destruyendo esto en la Casa Blanca. Al menos algo bueno tenía que salir de ahí. Entonces, libertad, pero sí, libertad, claro, pero el interés público. Primero va el interés público, no es que esté en contra de tu libertad particular, pero, hombre, el interés público va primero. Ganancias, salarios, sí, claro, ¿no? Pero sin excesos. No tienen que ser excesivos. Que las ganancias de los empresarios no sean excesivas. Que los precios no sean abusivos. Que las empresas sean responsables. En todo momento está la adjetivización de la libertad. En todo momento está esa restricción oculta. Sí, pero. Y ese es el problema. O sea, realmente no creen en la libertad, sino que realmente es algo diferente. Y todavía oímos, hasta el día de hoy, la tontería esa de cada cual que dé según sus capacidades y va a recibir según sus necesidades. Bueno, eso es muy bonito, por supuesto. La cosa es que cuando le dices a la gente eso, pues la gente deja de trabajar y estira la mano para recibir, evidentemente, ¿no? Y las necesidades se convierten en algo infinito y las ganas de trabajar en algo bastante limitado. Entonces, realmente, sí, el Estado debe estar ahí para protegernos, para proteger la libertad y la propiedad, para fomentar a los mercados. Pero ¿qué no debe de hacer el Estado? Y lo hace de manera constante una y otra vez. Confundir necesidades con derechos, primero que nada. Fomentar los monopolios públicos o privados. El Estado, desde el propio Estado, como decía Gloria, esos monopolios. Entorpecer la competencia con precios justos, porque no es justo. Yo esa vez que limitaron el precio de Uber, yo estaba impactado. Por más que te decía la aplicación, ¿acepta usted el precio? Y uno decía que sí, no, tuvo que meterse el gobierno y decir, no, es que esto no es justo. Como alguien va a pagar 9 veces el precio normal. Bueno, ¿lo aceptó? No, es que eso no es multando a Uber o no sé qué tanto hicieron. Planear, dictar, acotar lo que pueden hacer los empresarios y aparte lo que nos falta, convertirse en empresario. El Estado como empresario. Es que voy a hacer unas refinerías padrísimas. Entonces,
Yo le tengo no pánico a la justicia, le tengo pánico a los justicieros. Esos son los que me dan un miedo terrible. A la hora que se ponen la máscara y la capa de justiciero, pónganse a temblar, por favor, y yo con eso concluyo. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Y ahora yo qué digo? Porque todos los temas que pretendía yo tocar ya los tocaron Javier, Gloria, Sergio. ¿Yo qué digo? Bueno, antes que nada, quiero darle las gracias a México Libertario por este estupendo esfuerzo de organizar estos foros, a todos los que asisten, tanta gente joven que nos permite ver el futuro con esperanza y sobre todo, en este caso muy concreto, el hecho de que hayan llevado a Javier a muchas escuelas y facultades de economía en este país, en donde tan necesitados estamos de las ideas correctas. De veras, México Libertario, muchísimas gracias por este esfuerzo y ojalá este sea el primero de muchas otras iniciativas para difundir en México las ideas de la libertad. Bueno, los valores del capitalismo. A mí me gusta siempre comenzar por definir los términos. ¿Qué entiendo yo por capitalismo? Bueno, pues por capitalismo entiendo ese sistema económico en el cual se utiliza capital para producir. Oye, ¿y qué es el capital? Todo aquello que nos ayuda a los seres humanos a producir. Desde los conocimientos y las habilidades de las personas, el capital humano, hasta las instalaciones, la maquinaria y el equipo. ¿Sí? En este sentido, cualquier ser humano produciendo en cualquier época de la humanidad está en un sistema capitalista, porque por lo menos necesita sus conocimientos y sus habilidades para poder sacar del río un pescado y comérselo. Entonces, en este sentido, no hay producción de bienes y servicios si no hay capitalismo, si por ello entendemos el sistema que utiliza capital para producir. Esto desde el punto de vista, digámoslo así, literal del término, pero luego hay una definición que a mí me gusta llamar dogmática, no sé si sea el término correcto, que dice que el capitalismo es aquel sistema económico que utiliza capital y el capital es de propiedad privada. Parece ser que esa es la característica del capitalismo, eso es lo que la mayoría de nosotros entendemos cuando hablamos del capitalismo. Sí, obviamente tiene que haber capital, pero ese capital está en manos privadas y a eso es a lo que se le conoce como capitalismo, que tiene como contrapartida lo que algunos llaman el capitalismo de Estado, que es aquel sistema en el cual los medios de producción, o la gran mayoría de los medios de producción, comenzando por los sectores estratégicos, están en manos del Estado y en concreto en manos del gobierno en turno. Primer punto, no podemos producir bienes y servicios con los cuales satisfacer nuestras necesidades si no contamos con capital. Y entonces la pregunta es, ¿de qué manera podemos sacarle un mejor provecho al capital? Si este está en manos privadas o si este está en manos del Estado. Ahora bien, si los empresarios son los dueños de los medios de producción, los utilizan para producir bienes y servicios y ofrecérnoslos a los consumidores. En ese sentido es que, como yo digo, y aquí ya lo han mencionado varias veces, podemos considerar al empresario como un benefactor de la humanidad. Esto a lo mejor suena totalmente fuera de lugar. No, mira, benefactor a la Madre Teresa de Calcuta, pero los empresarios, ¿cómo que benefactores de la humanidad? Y lo que yo les digo a mis alumnos es, bueno, a ver, comencemos desde abajo. ¿Y qué quiere decir comenzar desde abajo? Pues comenzar por los zapatos que traemos puestos. ¿A quién le debemos, todos los que estamos ahorita en este salón, los zapatos que traemos puestos? Pues a algún empresario, grupos de empresarios que se dedicaron a producir, ofrecer y vender zapatos. ¿Nos benefician o no nos benefician? ¿Cómo prefieren ustedes andar por la vida? ¿Calzados o descalzos? Bueno, yo lo tengo muy claro, prefiero andar descalzo. Ah, no, pero valiente benefactor que nos cobra por lo que nos ofrece. Benefactor si nos regalara los zapatos. Bueno, yo ese punto ya ni lo discuto. Producir cuesta. Y a mí me queda muy claro que si como consumidor quiero seguir disfrutando desde zapatos hasta anteojos que me permiten ir por la vida viendo las cosas un poquito más claras, tengo que estar dispuesto a pagar a quien lo produce, lo ofrece y lo vende un precio que por lo menos le permita recuperar su costo de producción, incluida ahí la ganancia normal. Ahora bien, ¿cuál es la señal más clara, la muestra más clara de que lo que los empresarios hacen y lo que hacen es producir, ofrecer y vender bienes y servicios,
nos beneficia? Pues el hecho de que estamos dispuestos a pagar un precio por todo aquello. Eso me parece que es la muestra más clara de que lo que está haciendo ese empresario al producir, al ofrecer, al vender bienes y servicios, nos está beneficiando. Y eso, vender bienes y servicios, se hace en el mercado. Y aquí la pregunta interesante es, oye, ¿y qué es el mercado? Ah, pues mira, el mercado es el lugar donde. No. El mercado no es el lugar donde. El mercado es ese tipo de relación que se da en ciertos lugares a los cuales por analogía le llamamos mercado. Pero el mercado no es otra cosa más que la relación de intercambio entre un comprador y un vendedor. Y de esa relación de intercambio ambas partes ganan, porque cada una valora más lo que recibe que lo que da a cambio, de tal manera que el resultado del mercado de ese intercambio es un cierto bien común. No el bien común con mayúsculas de la doctrina social de la Iglesia, sino un bien común muy concreto. Ambas partes se benefician, ambas partes común se benefician bien, ¿sí? Y obviamente lo que supone ese intercambio es la libertad de las partes. Porque cada vez que compramos y vendemos, lo hacemos libremente. Por eso es que hablar de libre mercado hasta cierto punto resulta redundante, porque el mercado definido como esa relación de intercambio o es libre, no es intercambio, será algún otro tipo de relación un tanto cuanto sui generis. Ahora bien, pasemos del mercado a la economía de mercado. Yo defino la economía de mercado desde dos puntos de vista. El punto de vista literal, la definición literal, y luego la definición institucional del término. A ver, son de mercado, en el sentido literal del término, aquellas economías en las cuales el intercambio es la actividad económica central en torno a la cual giran todas las demás. En ese sentido, por ejemplo, el tipo de economía en el cual nosotros nos movemos, en el cual nosotros operamos, es de mercado. ¿Por qué? Porque producimos para vender y compramos para consumir. Eso es lo que la gran mayoría de nosotros hacemos. Producimos para vender, claro, previa oferta, y compramos para consumir. ¿Sí? En ese sentido, la economía mexicana, en el sentido literal del término, es una economía de mercado porque la actividad económica central en torno a la cual giran todas las demás, comenzando por la producción en este extremo y el consumo en este otro, es el intercambio. Pero lo que verdaderamente importa es tener claro qué es la economía de mercado en el sentido institucional del término, teniendo muy claro que las instituciones son las reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas del juego que permiten sacar un mejor provecho a la economía de mercado en el sentido literal del término? Y esto nos lleva ya a considerar el tema de esta reunión. ¿Cuáles son los valores del capitalismo? A ver, cualquier regla del juego permite obtener los mejores resultados posibles en materia económica, lograr la mayor producción de bienes y servicios ofrecidos al menor precio posible, etcétera, etcétera, etcétera. No, claro que no. ¿Sí? Pensemos un momento en el empresario. ¿Por qué el empresario hace lo que hace? Porque pretende obtener una utilidad. Y me quedo corto, porque su pretensión debería de ser maximizar sus utilidades. Pero esto no lo va a lograr si no sirve al consumidor como el consumidor quiere ser servido. A mí me llama mucho la atención cuando alguien dice, no, es que este empresario quiere explotar estos recursos naturales en beneficio propio. La única manera que tiene un empresario de explotar cualquier tipo de recurso a su disposición en beneficio propio es si beneficia a los consumidores. No hay otra. Y esto es algo tan sencillo, tan lógico, tan obvio, que desafortunadamente no se entiende, ¿sí? Pero el empresario hace lo que hace porque pretende maximizar utilidades. Para ello tiene que generar un ingreso. Para generar un ingreso tiene que vender. Y para que venda, los consumidores tienen que estar dispuestos a comprarle. ¿Sí? Esto es lo que muchas veces no se ve, y ya lo mencionaba Gloria, ya lo mencionaba también Javier, detrás de la actividad empresarial. Pero a ver, ¿qué es lo primero que necesita el empresario para poder hacer lo que hace, lo que le es propio, producir, ofrecer y vender bienes y servicios? Ser propietario de los medios de producción. Ahí está el primer tema, la propiedad sobre los medios de producción. Y luego, derivada de esta, tener la libertad para, con el único límite de que al hacerlo respeten los derechos de los demás, poder producir esos bienes y servicios y ofrecerlos. Y luego, una vez vendidos esos bienes y servicios,
que el empresario pueda disfrutar del producto de su trabajo, que en este caso serían ingresos, serían las utilidades. ¿Cuáles son los dos principales valores de este esquema? La libertad individual y la propiedad privada. Y yo le agregaría un tercero que para mí es inseparable de los dos anteriores, la responsabilidad personal, tanto frente a las ganancias como frente a las pérdidas, ¿sí? Cuando a mí me dicen, oye, para ti, ¿qué es el liberalismo? Tengo 2 o 3 definiciones, una de ellas es libertad individual, propiedad privada y responsabilidad personal, ¿sí? Esos son los 3 valores, ¿sí?, liberales por excelencia, que se manifiestan en el ámbito económico, en lo que yo llamo la economía de mercado, en el sentido institucional del término, que es la que yo identifico con el capitalismo, como aquel sistema en el cual los medios de producción están en manos de los particulares, en manos de los privados, que en este caso son los empresarios, ¿sí? Mucho se ha criticado al liberalismo, ¿sí?, y a mí me gusta definirlo de la siguiente manera, aquí parafraseando a San Agustín. Ustedes recordarán aquí esta frase de San Agustín muy bonita que da para escribir varias tesis doctorales, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Esa frase tan sencilla da para escribir varias tesis doctorales. A mí, ¿cómo me gusta definir al capitalismo? Respetando los derechos de los demás, haz lo que te dé la gana. Lo único que una persona tiene derecho a prohibirle a la otra es que la otra viole sus derechos. Es lo único, ¿sí? Fuera de eso, yo no he encontrado ninguna justificación para limitar la libertad individual, ¿sí? Respetando los derechos de los demás, haz lo que quieras, con una acotación, que realmente sean derechos. Ya lo mencionaba Sergio, y esto es algo que a mí me preocupa mucho. Uno de los principales problemas que enfrentamos hoy en día es la identificación arbitraria de necesidades e intereses con derechos. Y entonces tenemos en la Constitución mexicana una serie de necesidades elevadas a la categoría de derechos, y el Estado tiene la responsabilidad de hacerlo valer, lo cual no lo puede hacer al menos que redistribuya, que le quite a A lo que es producto del trabajo de A para darle a B lo que no es producto de su trabajo. Y díganme lo que me digan, este es el famoso expoliación legal de la que hablaba Federico Bastián. Hoy en día, ¿cuál es la principal amenaza? Y con esto ya termino, que yo veo para la libertad individual: la redistribución del ingreso. Ya no es tanto la amenaza directa en contra de la libertad individual, sino a través de las amenazas a la propiedad privada vía la redistribución del ingreso. Menciono, nada más por recalcarlo, los 2.500 pesos que Barrales quiere darle a todas las jefecitas. Pues, ¿de dónde van a salir? Y bueno, ya puestos aquí en igualdad de género y a los jefecitos, ¿por qué no? Digo, pues yo también soy jefe de familia, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Fíjense ustedes el discurso de los candidatos. ¿Cuánto de lo que prometen tiene que ver con la redistribución? Para terminar, hoy en día en este país, a nivel federal, 2/3 partes del gasto es gasto redistributivo. Hoy gobernar es sinónimo de redistribuir, ¿sí?, esa expoliación legal de la cual hablaba Federico Bastián. Y los 3 valores fundamentales del capitalismo, del liberalismo, de la economía de mercado: libertad individual, propiedad privada, y que no se nos olvide, responsabilidad personal. Muchísimas gracias. Si algo me queda claro, que esta discusión es literalmente de vida o muerte. A lo mejor no para nosotros que estamos en Polanco con nuestros smartphones grabando, pero para mucha gente es de vida o muerte y no está participando en esta discusión, así que alguien tiene que darla. Tenemos todavía media hora para discusión libre. Yo quisiera introducir un par de temas. Por un lado, el tema de los países. Si alguien dice, bueno, es que este capitalismo está en la cultura, bueno, de Suiza, de Suecia, de los Estados Unidos, a lo mejor de Alemania, pero ¿por qué es importante en el sentido de poderlo desarrollar para México, Guatemala, Venezuela, Argentina, Latinoamérica, pues? O sea, ¿por qué es tan importante para nosotros? Porque sí se puede. Hay gente que piensa que no se puede, que eso es para otras culturas, los beberianos del mundo, ¿no? No sé quién quisiera
hacer un comentario al respecto. A ver. Te diría que a la Friedman, primero los datos. A ver, ¿preferís vivir mejor o vivir peor? ¿Preferís tener más o tener menos? ¿Preferís vivir una vida de abundancia o una vida miserable? ¿Sí? ¿Preferís vivir más y en mejor estado que vivir menos? Si toda la evidencia empírica está en favor del capitalismo, o sea, si aquellos países que son más libres son más ricos, ¿sí? Entonces digo, ¿cuál es el problema? O sea, no hay dilema, no hay dilema. Y todo lo que tiene que ver con la desigualdad. A ver, ¿quién es el dueño, digamos, de la idea de desigualdad? ¿Sí? Digamos, ¿a qué hace referencia? Digamos, ¿qué la noción de justicia? ¿Cuál es la noción de justicia si el único sistema que es justo es el capitalismo? Porque justamente te retribuye en función de tu trabajo. Y no es cualquier trabajo, sino que además es el trabajo que mejor sirve a tu prójimo. Si además sos un benefactor social. Es más, digamos, es un sistema que además genera buena gente. Fíjate esto. Cuando vos estás en el capitalismo, y esto tiene que ver con la última parte, digo, lo que tiene que también que ver con la responsabilidad, es muy interesante porque cuando vos, por ejemplo, le das algo a alguien en el capitalismo, vos sabés lo que te costó ganarlo. Digo, vos tenés idea de lo que cuestan ganar las cosas. Entonces, en el capitalismo vos además sos una persona agradecida. Sin embargo, cuando vos estás en el socialismo y creés que tenés derechos, sos un tipo absolutamente insoportable que te tiene que dar las cosas porque vos tenés derechos. ¿Qué derechos? Digamos, porque de vuelta, esa idea, ¿no?, de las necesidades convertidas en derechos, un disparate. A ver, nada es gratis, alguien lo tiene que pagar. Y cuando alguien lo tiene que pagar, vos lo que estás diciendo es que se lo estás robando, es caridad punta de pistola. Y tampoco es cierto que el sistema no es caritativo y que es despiadado. Es falso. Es falso. Hay un libro formidable que escribió Alberto Venegas Lynch, hijo, digamos, que es probablemente el máximo exponente del liberalismo en Argentina, y que además también tiene una definición muy linda del liberalismo que dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Libro que además lo escribió con otro gran profesor argentino que se llama Martín Krause, que se llama En defensa de los necesitados. Básicamente lo que explica es las obras de caridad que toman lugar en Argentina durante la Gran Depresión. Es decir, cuando llega la Gran Depresión y la gente empieza a tener problemas de trabajo y, digamos, y que le faltaba para comer, bueno, se crea toda una red espontáneamente por parte de la gente que estaba mejor para dar contención a los que habían caído. Es decir, con lo cual no es cierto que el sistema no genere caridad. O sea, ahora, lo que está mal es hacer caridad con el bolsillo ajeno. O sea, yo no puedo imponerles a ustedes mi criterio de caridad. Bueno, pero ahora me vas a dar tu plata. Es como, bueno, yo quiero quedar bien con él. ¿Sí? Entonces yo creo que él debería tener algo. Entonces agarro una 9 milímetros, la pongo en la cabeza de Sergio y le digo: dame tu plata. Pero es un robo. No, por favor, no es para hacer caridad con él. O sea, mirá qué grande que soy. O sea, eso es la redistribución del ingreso. Es un acto violento, es violentar el proyecto de vida del prójimo, es robarle, ¿sí? De hecho, digamos, hay una frase muy conocida, que la dije en un programa de televisión, es un poco subida de tono y la voy a repetir: que con el culo ajeno todos somos putos, ¿sí? Es decir, con el bolsillo ajeno, digo, la caridad es fabulosa. Y eso es lo que hacen los políticos. O sea, caridad con el bolsillo ajeno. A mí me pasa que un día estoy, digamos, por las redes y alguien que había sido ministro, digamos, el que le vendió al gobierno actual esta estupidez del gradualismo, ¿no?, en Argentina, y que ahora estamos al borde de una crisis, un keynesiano chanta, vende humo como todos los keynesianos, ¿sí? Entonces en un momento hace un comentario de estos, así, comentarios bien socialistoides, ¿no? Porque el tipo aparte es un, digamos, un culposo, ¿no? O sea, pero él quiere imponer su criterio a la sociedad. Entonces le digo: che, Alfonso, digo, me parece que ya, digamos, el surderío y el keynesianismo te quemó la cabeza. Entonces él agarra, digamos, ¿sabes lo que pasa, Javier? Que se tiene caridad o no se tiene.
O sea, ¿se tiene conciencia social o no se tiene? Y yo dije, yo soy karateativo. Pero con el bolsillo mío, ¿quién sos vos para estar determinando qué hacer vos con mi bolsillo? ¿O acaso vos creés que tenés un derecho sobre mí? Digamos, o sea, fíjense qué interesante, ¿no? Porque entonces, ¿qué fue lo que le propuse? A ver, vamos, y esto también se lo propuse a una basura inmunda humana llamada Fernando Iglesias, un diputado de la actual coalición que sale a perseguir liberales por dejar en claro lo nefasto que es el Estado. Claro, digamos, a él le encanta vivir el Estado también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le dije, ¿cuál fue la propuesta? Bueno, ¿vos creés tanto en la caridad? Bueno, te propongo que dones todos tus ingresos y todos tus bienes. Empezá por la tuya. La basura inmunda humana de Fernando Iglesias me bloqueó. Y además es tan cobarde, sí, que me critica, pero me tiene bloqueado. ¿Para qué? Para que no pueda ver lo que dice. Digamos, un pobre hombre. Y el señor Alfonso Pratgay obviamente nunca me contestó. Es decir, por eso, digamos, cuando alguien dice, no, yo tengo... A ver, ¿acaso usted cree que tiene un derecho sobre mí? Digo, para saberlo, ¿no? Digo, porque ahora digo, quiero saber si hay ciudadano de primera, ciudadano de segunda, y yo tengo que ser su esclavo. Yo creo que eso contesta. Dos cosas con el tema de la redistribución del ingreso que a mí sí me preocupa mucho. Déjenme contarles una anécdota. Hace un par de años estaba yo en clase hablando de la redistribución del ingreso, presentando mis argumentos en contra de la misma, y un alumno insistía en que no, que el gobierno sí tiene que obligar a unos a ayudar a los demás, porque si no, nadie ayudaría a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Para mi fortuna, esa semana en la universidad se estaba llevando a cabo la campaña de donación altruista de sangre. Entonces allí estaba la carpa en el patio de la universidad, y entonces le dije, bueno, me parece muy bien, tú estás diciendo que a la gente hay que obligarla a ayudar a los demás, entonces o me traes el certificado de que donaste sangre o no pasas la materia. No, profesor, pero ¿cómo que? Arturo. Ahí está Arturo. Bueno, te estoy obligando a hacer algo que en una de esas le salva la vida a alguien. Donar sangre. Entonces, o me traes el certificado de que donaste sangre o no pasas la materia. Te estoy obligando. Bueno, creo que ha sido una de las mejores lecciones que he dado en mi vida, ¿no? Yo creo que este muchacho no se me olvidaba aquello. Y con relación... Con relación a esto, una frase de Walter Williams que creo que aclara muchísimo las cosas. Dice, te voy a dar mi definición de justicia social. Para ver, paréntesis. Yo creo que si hay un sustantivo que pierde sustancia al adjetivarlo, ese sustantivo es justicia, sobre todo si el adjetivo es social. Bueno, cierro el paréntesis. Te voy a dar mi definición de justicia social, dice Walter Williams. Yo me quedo con lo que es producto de mi trabajo, tú te quedas con lo que es producto del tuyo. ¿No estás de acuerdo? Entonces dime, ¿cuánto de lo mío te corresponde y por qué? Y a ver quién es el valiente que da la respuesta, porque la única respuesta lógica, triplemente entrecomillada, sería mis necesidades insatisfechas. A ver, yo tengo derecho aparte de lo tuyo porque tengo necesidades insatisfechas, porque estoy pasando a... No. Yo digo que no. Este mismo tema, no hay problema. ¿Por qué México? ¿Por qué Guatemala? No. Ok, tengo otra pregunta. Vamos a subirnos en la escalera, en la escalera roja, otro color. Ya atacamos mucho a un extremo del espectro. Igualdad de oportunidades. O sea, vámonos de vamos para arriba. El problema es que no todos nacemos iguales y de alguna manera hay que aplanar eso para que cada quien con su trabajo pueda ir avanzando, ¿no? Y quién mejor que hacerlo que el Estado. Yo lo digo nada más así. Yo puedo dar un ejemplo. A mí esto me tocó contestarlo en un programa de televisión, ¿no? La igualdad de oportunidades. Entonces le dije al periodista, ¿qué deporte te gusta? El tenis. Ah, qué bien. Bueno, ¿te gusta Federer? Sí. Bueno, entonces, para que tengamos igualdad de oportunidades, digo, ¿qué te parece si le cortamos un brazo? Sí, ahora vas a tener igualdad de oportunidad. Ah, bueno, pero ahora el espectáculo va a ser nefasto. Imagínate si, por ejemplo, digamos, vas a ver el Barcelona. No, bueno, pero mirá lo que es Messi. Ah, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Le cortamos un pedazo de pierna o algo, no? O sea, porque
Y te dice, no, bueno, pero en realidad es los impuestos. Bueno, te digo, también le están robando, digamos, el fruto de su trabajo. O sea, con lo cual, digamos, o sea, eso es de igualdad de oportunidades, eso es una estupidez, porque aparte, a ver, si hay algo que es maravilloso en el capitalismo es que todos somos desiguales. Es decir, todos nacemos desiguales. Y eso, digamos, entonces, por ejemplo, digamos, él puede tener un talento, digamos, por ejemplo, para producir alimentos. Y yo para producir zapatos. Y una de las cosas que vamos a descubrir, que si cada uno tuviéramos que vivir de nuestros propios alimentos, de nuestros propios zapatos, la verdad que llevaríamos una vida miserable. Afortunadamente somos todos distintos y nos podemos especializar en distintas cosas y eso favorece los intercambios, entonces tenemos mejores zapatos, mejores alimentos, digamos, mejores trajes, ¿sí? Y la realidad es que cuanto más diverso, mejor. O sea, entonces, digo, ¿qué es eso de la igualdad de oportunidades, no? Porque en el fondo, digamos, lo bueno está en esa diferencia. Y es más, le voy a decir algo que tiene que ver con la ley de asociación de Ricardo. Es decir, aun cuando ustedes tuvieran una persona que es mejor en todo respecto al resto, esa persona va a ver, lo que va a notar es que le va a convenir dedicarse más a determinadas cosas porque su tiempo es tan importante y es tan valioso en otras actividades que le conviene que aún otras personas que fueran, digamos, por decirlo de alguna manera, inferior en todos los aspectos, vaya según la definición de quién, aún así le convendría delegarlo. ¿Por qué? Porque eso incrementaría su bienestar. Por lo tanto, digamos, o sea, no hay ningún motivo, digamos, para que venga la bota opresora del Estado para imponernos un criterio, ¿sí?, de mundo que, digamos, es por la fuerza. Por lo tanto, digamos, me parece que es una de esas atrocidades que lo único que hace es dañar y lo que hace es que en lugar de estar mejor estemos todos peor. Eso es mi opinión. Me quito la camiseta de economista y filósofo y me pongo la de padre de familia. Si yo tengo la posibilidad de darle mejores oportunidades a mis hijos, ¿tengo el derecho o no tengo el derecho? Claro. Esto de igualdad de oportunidades, hombre, suena muy bonito, pero hay que tener cuidado. Ahora, otro tema, Hugo, que no sé si lo estés contemplando ya descarado, sería el de garantizar a todos un ingreso mínimo, que esa es otra cosa, que ya aquí hay 2 o 3 candidatos que lo están proponiendo, pero esa es otra cosa. Pero a mí cuando me hablan de igualdad de oportunidades, el ejemplo que yo pongo, Javier habló de Federer, yo hablo de Michael Phelps, a mí me gusta mucho natación, pues vamos a ponerle pesas de 5 kilogramos en cada tobillo y entonces igualamos las oportunidades, ¿no? ¿Sí? Y claro, entonces no tendrías un fenómeno como Phelps, que entre otras cosas te puso ya la barra muy alta, incentiva a que los otros, ¿sí?, sigan su ejemplo, ¿no? Pero si como padre de familia el ingreso que yo genero lo genero lícitamente, no asesino, no secuestro, nada, lícito, ¿sí?, me da la oportunidad de darle a mis hijos mejores oportunidades que a los hijos del vecino. ¿Tengo o no tengo derecho? Oye, y a los hijos del vecino, pues para eso tiene su papá. ¿Me dejas hacer una nota de color? Me encantó. Es que tenía que preguntarles quiero hacer una nota de color. Adelante. No, una nota de color, es hermoso el ejemplo que hiciste de Phelps, porque eso muestra lo enfermos que estamos en Argentina. Por ejemplo, uno de los deportes más populares es el turismo carretera. Y al que va ganando carreras le ponen peso. ¿Verás? ¿En serio? ¡Es el mayor enfermo! Preguntas y tengo una antes para ustedes, ponentes. Habías hablado tú, Gloria, sobre las utopías socialistas, ¿no?, que existían y bueno, eran muy atractivas. Primero, si hay una utopía capitalista, si se vale que exista y cómo la vendemos. Yo creo que vender utopías es ser populista, porque la naturaleza humana está diseñada, como decía Carl Sagan, para cumplir los mejores sueños o hacer realidad las peores pesadillas. O sea, todo ser humano dentro de sí, y esto, como les digo, no se trata del mercado, se trata de la ética que tenga cada cual, es capaz de ser el más vil villano o la persona más bondadosa. Claro, bondadosa, juzgando de que bondadoso es el que lo hace con su bolsillo y con su tiempo, no con el de los demás. Entonces, para mí vender una utopía donde no va a haber asesinos, donde vamos a cantar todos Imagine de John Lennon, no me parece correcto. Sí, no me parece correcto. Creo que a la gente hay que venderle la realidad y decirle, el capitalismo no te habla de un superhombre. Y acá es el principal problema de Marx.
en la crítica al proyecto de Gotha, y en el Capital y en el Manifiesto Comunista hay entradas de Marx, y entendamos que a Marx se lo perdono, ¿ok? Porque el cuate escribió en 1848, Freud estaba en pañales, no había psicología. Recordemos que todavía en el siglo XX a los homosexuales como Alan Turing los sometían a procesos psiquiátricos porque let's pray the gay away o let's cure the gay away, y a las mujeres las sometían a tratamientos espantosos cuando las declaraban con depresión o cuestiones así. O sea, la psicología, la neurociencia, la psiquiatría estaban inexistentes en la época de Marx, en pañales en el siglo XX. Entonces yo le perdono a un cuate como Marx venir y decir, en la segunda fase del comunismo, ¿no? Porque estaba el gran almacén, ¿no? Donde tú llegabas y entonces intercambiabas 2 kilos de arroz por unos fósforos, ¿sí? Y entonces Marx dice, y lo escribe en el proyecto de Gotha, va a llegar un punto donde llegan 2 cuates, ¿no? Este, como es más eficiente, hizo sus 2 kilos de arroz, el otro solo hizo 1. Pero va a llegar un punto donde va a surgir un superhombre, un hombre que no piensa en sí mismo, un hombre que no es egoísta. Y ese cuate, cuando llegue al almacén, va a decir, mira, yo produje mis 2 kilos de arroz, me corresponden 2 carteritas de fósforos, pero como yo soy tan bueno y bondadoso, solo dame 1. Y así se va a equiparar que el más Michael Phelps o Federer de la época va a recibir lo mismo que el mediocre. Claro, Marx no nos explica cómo jodidos se va a hacer esa transmutación neuronal para que exista una nueva clase de superhombres que no van a tener intereses personales. Y como decía Federico Bastiat, las 2 cosas que más han pervertido la ley es el egoísmo falto de inteligencia y esa bondad disfrazada de a mí me importan los demás cuando lo que quiero es enriquecerme yo, ¿ok? Entonces, ¿qué nos está demostrando ahora la neurociencia? La neurociencia nos está demostrando que, en efecto, los humanos estamos genéticamente diseñados por Zeus, Quetzalcóatl o la creencia que ustedes quieran, me da igual, pero que estamos todos genéticamente diseñados para ser egoístas, para pensar en nosotros mismos, cosa que ya la evolución nos enseñó. Sobrevivían las especies no más fuertes, las que mejor se adaptaban. ¿Y qué es la mayor adaptabilidad evolutiva en el ser humano? El mercado. El que mejor se adapta a las necesidades del consumidor y hace buenos intercambios es el que progresa. El que no estafa a la gente en los contratos es el que progresa. El que se crea una confianza, una atmósfera de poder vivir en una sociedad donde la gente tiene tu reputación como garantía de que no los vas a fregar, ¿sí? Todos compramos un smartphone porque ya sabemos que a nuestra abuelita, a nuestra mamá, a nuestro hermano, ese smartphone le salió bien, si no, no lo compramos. Entonces, yo le perdono a Marx no haber tenido a su alcance a gente como Steven Pinker o Kahneman, pero no se lo perdono a los pinches millennials, ¿ok? No se los perdono, porque está cada vez... La ciencia nos está demostrando que la libertad es congruente con la biología humana, que el ser humano en efecto nació para ser libre y busca su libertad. Ahora, como ya nos dijeron aquí los profesores, la libertad implica responsabilidad y la libertad de cometer errores y de fracasar. Por lo tanto, hablar de una utopía donde va a haber superhombres, donde todos son libres y responsables y toman buenas decisiones, creo que es algo injusto y bastante populista. Muy bien, antes de pasar a las preguntas del público, quiero extender un agradecimiento a Rafael Mondragón y a Guillermo Rosas por su patrocinio y apoyo a este evento y a toda la gira, en particular de Javier por México. Creo que ya lo explotamos bastante. Muy bien, y podemos pasar. Tengo también, antes de pasar a las preguntas, breves anuncios parroquiales de México Libertario. 30 de mayo vamos a tener un evento, amnistía o legalización de drogas, con Juan Carlos Hidalgo. El lugar está por confirmar. ¿Cómo sabemos? Sigan la cuenta de México Libertario, Twitter, Facebook, etc. 4 y 5 de junio, economista Daniel Lacalle
Viene invitado, el lugar está por confirmar, sigan las redes sociales de México Libertario también. Y el 7 de junio el conversatorio regular de México Libertario va a ser aquí mismo, en otro lugar de La Mancha, con Paco Calderón. El conversatorio número 30 de México Libertario, perfecto. 5 de la tarde, aquí, comenzando a las 5 de la tarde, aquí en otro lugar de La Mancha, con Paco Calderón, el caricaturista. Muy bien, entonces comencemos con preguntas, 5 preguntas, por favor. ¿Para quién es la pregunta? La pregunta breve, solo preguntas, no declaratorias de principios y cosas raras. Muy bien. A ver, en voz alta yo lo repito, por favor. ¿Para quién y cuál es la pregunta? Para la mesa, Norberto Velázquez, joven emprendedor. ¿Qué le dirían ustedes a los jóvenes que vamos a participar en el evento de la Alianza del Pacífico en Cali, Colombia? Jóvenes emprendedores que tenemos la responsabilidad para con nuestros países. Muy bien. ¿Alguien? Jóvenes emprendedores, ¿qué mensaje de los economistas e ideólogos liberales? Alianza del Pacífico. Hombre, que defiendan con todo lo que puedan el verdadero libre comercio, ya que van a estar en ese foro, para lo cual habría que tener muy claro primero qué es el verdadero libre comercio, ¿no? Que es ahí donde las cosas ya se empiezan a dar. Y rapidísimamente, bueno, hay libre comercio en aquellos países en los cuales son los consumidores y solo los consumidores, comprando y dejando de comprar, quienes deciden el monto y la composición de las importaciones sin que el gobierno meta la mano. Sí. Gracias. Más, te lo complemento con un dato. Cuando vos estudias los manuales de crecimiento, aquellos países que son más abiertos son 9 veces más ricos que los que son cerrados. Ok, muy bien. Ahí, perdón, acabo de mirar hacia atrás, 2 lugares más. Ya, ponte de pie, por favor. Tú. Aquí, por favor, sí. Bueno, yo quiero presentar en dónde encajarían ustedes el concepto de compradores de voluntades. Ok, a ver, anotamos esa, compradores de voluntades. Atrás, por favor. Hola, Manuel Gutiérrez. La pregunta sería, ¿cómo traducimos este discurso a la gente que vive en extrema pobreza? Y principalmente, ¿cuál es el papel del Estado? ¿El papel que debe jugar el Estado? Si bien yo entiendo esta parte de políticas públicas asistencialistas, pero también, ¿cuál es el papel que debe jugar el Estado para que la gente que está en extrema pobreza pueda, por lo menos, llegar al punto en donde pueda competir con todos nosotros? Ok, de acuerdo. ¿Eso fue para cualquiera? Sí. Ok. ¿Una más? Bueno, yo quiero hacer acotación a lo que dice Sergio Negrete. Tiene que ser pregunta. Sí, no, ¿Sí? rápido. Ok. Que el significado de la palabra egoísmo es la preocupación por los intereses personales. Entonces todos somos egoístas. Yo veo que hay muchos líderes de opinión, hay muchos libertarios, pero también hay mucho descontento y también hay mucha iniciativa. La pregunta es, ¿dónde están los líderes? No los de opinión, sino aquellos capaces de organizar a la sociedad civil. Ok. ¿Qué se necesita? ¿Por qué? Porque el populista logró unir, y en contraste, los que entendemos la esencia de esto, estamos segregados y nuestros esfuerzos se vuelven inútiles. Gracias. De ahí atrás, tú, por favor. Sí, tú. Fuerte. Mi pregunta es para el doctor Negrete, y es, ¿de dónde saca la tesis de que por qué entiende que la gente es mala por naturaleza si el mercado genera siempre beneficios para ambas partes? Entonces, un mercado que genera beneficios siempre esté compuesto de gente mala. Una más, allá atrás, hasta atrás. Fuerte. ¿Cómo él es de Venezuela? ¿Cómo vemos el panorama en Centroamérica? Exacto, y en Colombia. Muy bien. 5 más, sí, me parece. Cualquiera de las respuestas, por favor. Compradores de voluntades. Yo no quiero contestar eso. Yo quiero la segunda. Si no quieren alguna, no hay problema. Yo voy a empezar con la segunda, porque no sé a qué se refiere la frase compradores de voluntades. A mí me choca cuando nos dicen que estamos como estamos por la gente pobre. Primero que todo, las masas no cambian el mundo lo cambian minorías. Las masas siguen líderes. Cuando los líderes tienen malas ideas,
Las masas siguen a malos líderes, ¿sí? Hay una frase de Margaret Mead que usamos en El engaño populista al inicio que dice: nunca dudes que una minoría bien organizada con las ideas claras puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha hecho. Entonces, nuestros países no están como están por la gente en pobreza. Es más, la gente en pobreza está tan jodida que lo que está haciendo es trabajar y entienden muy bien lo que es su propiedad privada, porque todos los días están a la merced de la desigualdad ante la ley, que esa sí es la desigualdad que a nadie le preocupa, pero es la que más friega a los pobres, la desigualdad ante la ley. Nuestro problema no son la gente pobre, nuestro problema son las élites. ¿Y qué hace la gente pobre? La gente pobre tiene líderes en las telenovelas, en el fútbol, en los cantantes, en los periodistas, en los políticos, en los pastores, en los curas. Y esa es la gente que va: ay, qué bonita es la redistribución de la riqueza, ay, qué bonito es el socialismo. Esa es la gente que tiene torcidos los conceptos en América Latina. Son esas élites las que financian políticos que luego no contratarían ni como los conserjes de su propia empresa. ¿Ok? Cuando un empresario contrata a alguien para su empresa, le mira el perfil psicológico, cuántas notas sacó en la universidad y quiere al tipo mejor parado. Pero para financiar políticos, le da igual si el tipo es mediocre, asesino, ladrón, corrupto, de dudosa procedencia. Entonces, los empresarios en América Latina, los empresarios, mejor dicho, los que le tienen pánico a la libre competencia, los que buscan proteccionismo de los gobiernos, los que financian Correas, Chávez, Maduros, AMLOs, etcétera, ¿sí? Esos son los responsables número uno de todas las élites, porque esos son los que tienen algo que perder. Según Malcolm Gladwell, si tú quieres cambiar una sociedad, necesitas al menos un líder en cada una de las 7 élites esenciales. Un líder con las ideas claras, un líder que no ande con términos como justicia social o desigualdad o distribución de la riqueza. Y esas 7 élites son artística, cultural, religiosa, empresarial, deportiva, ¿qué me está faltando? Académica y una más, que ahorita no me acuerdo. Y puede haber muchísimas más. Entonces, ¿qué pasa? Que en América Latina la gente que tiene más plata, los cantantes, los productores de cine, luego se andan codeando con esos mismos socialistas. Entonces, no es a la gente pobre. La gente pobre entiende esto porque lo vive todos los días. Nuestro problema son las élites. Y se lo cantó Franco De Vita a Venezuela en el año 89 con la canción No Basta. Esa canción es profética, es el Nostradamus de Venezuela, porque lo que esa canción dice, si no la han escuchado, vayan y óiganla, es: la sociedad venezolana y sus élites están en una burbuja entre Miami y Europa y se están desconectando de la realidad, mientras el hartazgo social está cada vez peor. Y eso lo cantó Franco De Vita en el año 89 y reventó hasta el año 98 con Hugo Chávez. Entonces, cuando miremos por qué nuestros países están como están, es porque sus élites han abandonado la batalla de las ideas. Ahí el tema de los pobres, o sea, volviendo a esto de la cuestión, a ver, que nosotros lo miramos de vuelta con el tema de la justicia social y la redistribución del ingreso. Lo que hay que entender es que la justicia social es injusta. Es decir, ok, están los pobres. Ahora, digamos, eso, digamos, justifica ponerle la pistola en la cabeza a otro para imponer ese criterio, digamos, que a mí me parece mal que haya pobres. Es decir, ¿acaso, digamos, esa persona, digamos, o supongamos que el pobre lo exigirá, ¿acaso él tiene derecho sobre el fruto de mi trabajo? ¿Sí? De vuelta, entonces, eso de la redistribución del ingreso es caridad a punta de pistola. Y no es cierto, ¿sí?, que cuando no se mete el Estado no haya caridad. Lo acabo de mencionar con el caso de Argentina durante la Gran Depresión, cómo aparecieron, ¿sí?, un conjunto de sociedades de beneficencia que daban contención. Y de hecho, digamos, la cuestión acá se pudrió en Argentina cuando justamente la ayuda social fue estatizada. Es más, Argentina, con el verso ese de la justicia social y de la redistribución del ingreso, que Argentina, yo les cuento, Argentina terminó el siglo XIX entre los 3 primeros países del mundo.
osciló entre el quinto y el octavo durante la primera mitad del siglo XX y después llegó el populismo y la justicia social. Hoy oscilamos entre el 55 y el 60 y si caemos en otra crisis vamos a estar en el 80. Por ejemplo, para que tengan un orden de magnitudes, en el año 70 el PBI per cápita de Argentina era más alto que el de Japón. Interesante, ¿no? Porque con toda esta mentira de la justicia social, triplicamos el tamaño del sector público nacional. Y si tomamos el consolidado, duplicamos el tamaño del Estado con el verso de la justicia social. Y con todo eso y con toda esa invasión buenista, el número de pobres se ha sextuplicado. Eso sí, tenemos políticos tremendamente ricos. Entonces, digamos, si hay alguien que está tan preocupado, digamos, por los pobres, anda y ayúdalo con la tuya. ¿Sí? No tenés por qué estar imponiéndome tu criterio social a punta de pistola. Y si te parece que es insuficiente, bueno, será porque la gente en el agregado no lo quiere. Y entonces vos, ¿quién sos para decir cuál tienen que ser los valores de la sociedad? ¿Quién te crees que sos para imponerme tus valores? Y encima a punta de pistola y apropiarte del resultado de mi trabajo.